Nuevamente estamos en Bitácora de Crisis, unas comunicaciones cuyo objetivo fundamental es plantear un poco la parte teórica, la parte racional, la parte que puede explicar un poco esta crisis que está viviendo Venezuela, que hace eclosión realmente el miércoles 12 de febrero de 2014. Y cuando nosotros analizamos, hoy estamos a viernes 28 de febrero de 2014, encontramos un tema que nos parece fundamental realmente, así como lo hicimos con la ideología en el primero y lo hicimos además con los conceptos de felicidad y bienestar, que todos los días, cada día, cada hora que pasa lo vemos más importante diferenciar felicidad de bienestar. Y en este tercero vamos a enfocarlo con la convivencia. Hemos desarrollado una teoría de la convivencia, forma parte de nuestro marco teórico, en el cual hay dos extremos de convivencia. Uno es la guerra, la no aceptación del otro, por bajo ningún sentido para convivir, y el otro es la paz, que se supone que es uno de los grandes objetivos que a mi juicio no existe, sino que todos los días hay que trabajar por ello. Y que ojalá que logre explicarme bien para luego ubicar dónde estamos, dónde pienso yo que estamos ahorita, entre la guerra y la paz. Entre la guerra, que es la no aceptación del otro, y la paz, hay varios tipos de convivencia. Si hacemos la imagen de que vamos avanzando de la guerra hacia la paz, como ha hecho la humanidad durante mucho tiempo y en muchas ocasiones, cuando avanzamos de la guerra a la paz, encontramos un estadio que nosotros llamamos de confrontación, es decir, de difícil, muy difícil convivencia. Y hay dos tipos de confrontación a nuestro entender. El primero es la confrontación por antagonismo, es decir, cuando mi verdad no puede convivir con tu verdad. Y esto hace que realmente la convivencia, si no se llega a la eliminación total del otro porque no se ha podido o no se ha hecho una guerra o por cualquier otra circunstancia no se da, la convivencia es muy difícil en antagonismo. Porque mi verdad, porque mi realidad no es compatible con tu realidad. Y esto hace que realmente esta confrontación por antagonismo se libre bajo los esquemas muy fundamentalistas de una parte y de otra. Y esto, por supuesto, es el punto previo o siempre la amenaza permanente o la salida que hay muchas veces a una dinámica de guerra muy crónica. En el caso venezolano lo vamos a explicar como nosotros lo vemos y nosotros no venimos de una guerra. Nosotros venimos de otro de los pasos que ya vamos a identificar. Y en una circunstancia determinada se planteó no vivir más bajo las otras circunstancias e ir como sociedad a una dinámica de confrontación por antagonismo. Esta es muy dura, es una realidad muy dura, muy categórica y tenemos que cuidar siempre, inclusive en cualquier pareja, en cualquier familia, cualquier grupo, cualquier institución, cualquier empresa, evitar caer en el antagonismo, porque es el paso previo a una guerra y eso no lo quiere nadie. Y con racionalidad se puede prevenir y se puede evitar. Cuando nosotros hablamos de confrontación y dijimos que hay una por antagonismo, más hacia la paz, más yendo hacia el polo de la paz, nos encontramos que existe otro tipo de confrontación y es la confrontación por justicia. Y esa confrontación, que no es por verdad, es por justicia, la llamamos conflicto, para darle un nombre académico. Y entonces nosotros diferenciamos la confrontación por antagonismo, que ya explicamos,
a la confrontación por justicia. Y esa confrontación de justicia no es que se tienen verdades diferentes, es que una o varias partes se sienten que no tienen la justicia necesaria para poder llegar a un determinado objetivo. Y cuando nosotros explicamos esto, siempre ponemos este ejemplo. Una confrontación por antagonismo sería que usted quiere llegar allá y yo soy el obstáculo y yo quiero llegar allá y usted es el obstáculo. Y por lo tanto va siempre a haber una gran tensión. La confrontación por justicia, que llamamos conflicto, es cuando los dos queremos llegar al mismo objetivo, pero alguno de los dos o alguno de los integrantes parten con una gran ventaja y por lo tanto el otro o los otros sienten que nunca van a llegar al objetivo que quieren. Esta confrontación por justicia es una confrontación típica de las democracias, es típica de cuando la gente lucha por justicia y lo enfocan varios sistemas políticos, entonces se lucha por igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Venezuela, en todo ese proceso democrático, había tenido, a nuestro juicio, una dinámica de confrontación por justicia. Y cuando en un momento determinado la gente sintió que esa confrontación por justicia no le satisfacía, vino la revolución y le planteó una confrontación por antagonismo, negando todo lo anterior. Y por eso se llamó un proceso revolucionario. Y esto hay que siempre tomarlo en cuenta. Luego vamos a decir dónde creemos que estamos ahorita de acuerdo a algunos indicadores. Cuando la gente tiene y siente los grupos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y siente que la confrontación por conflicto es llevadera, no se va al antagonismo, se va a un segundo elemento de convivencia grande como la confrontación. Ya no es la confrontación por antagonismo, ya no es la confrontación por conflicto, entonces entramos en una dinámica que es la competencia. Y esta competencia es muy interesante porque la competencia, la buena competencia dice que el que en igualdad de oportunidades y en igualdad de derechos, entonces cada una de las partes haga el mayor esfuerzo para conseguir un bien que por supuesto es escaso y que es muy valorado, como el dinero, como la fama, como toda una gran cantidad de cosas. Y entonces, esta generación de competencia va a generar ganadores y perdedores. Pero lo importante es que se tengan reglas claras de competencia. Si una competencia siempre va a ganarla el mismo, entonces surge el ganador crónico, que va a generar el perdedor crónico. Y lo más probable es que se vuelva otra vez atrás a un conflicto, de una confrontación por conflicto, si no se satisface una confrontación por antagonismo y si no se satisface a una guerra. Cuando nosotros estamos en la competencia, entonces cuando ya hay ganadores y hay igualdad de percepciones, igualdad de condiciones, de derechos y de oportunidades, entonces la competencia está produciendo ganadores. Y cuando el ganador o los ganadores comienzan a convivir, se entra en una nueva etapa que es ideal y que viene a plantear algunas realidades que se están dando inclusive en geopolítica internacional, que es la cooperación. Para nosotros la cooperación no es ayuda. Para nosotros la cooperación es tener realmente lo que se le da de ganador a ganador para mantener todo un ciclo de productividad, si es productividad económica, si es en las artes, si es en la cultura, si es en cualquier área, entonces cualquier cooperador, no, y la cooperación, a nuestro juicio,
y revisando muy bien, la cooperación no es ayuda, no es demostración de solidaridad, no es que yo voy realmente con mi poder a empoderarte a ti, sino que vamos a trabajar conjuntamente para lograr unas mejores ganancias. Y esto es la cooperación, una cooperación que no se da si no hay ganadores. Una cooperación de perdedores ya es otra cosa, ya es una realidad que pronto la abordaremos. Cuando hay cooperación, realmente quienes cooperan se dan cuenta de algo para llegar al camino de la paz. ¿Y qué se dan cuenta? Que hay que recuperar a los perdedores. Y cuando se comienzan a recuperar a los perdedores, dándole oportunidades para que también triunfen, se llega a un esquema muy interesante que a nuestro juicio es la justicia superior, porque es la justicia en una integración con la verdad, y entonces llegamos a la equidad. Y esa equidad es bien importante porque la equidad es la única que nos puede llevar a esa búsqueda permanente, perfeccionamiento permanente de ese concepto al cual le vamos a dedicar una disertación sobre la paz. Y entonces vemos que desde la guerra a la paz hay confrontación, que la confrontación puede ser a su vez de dos tipos, una confrontación por antagonismo o una confrontación por conflicto. Si se soluciona la confrontación, se llega a una competencia. Cuando hay competencia y hay varios ganadores en las competencias, se produce la cooperación. Cuando hay cooperación, se produce la recuperación de perdedores, que nosotros llamamos equidad en este caso. Y cuando hay equidad, se hace el camino realmente muy valioso para la paz. Este es el esquema teórico. Venezuela. Venezuela, ¿qué estamos viviendo ahorita? En Venezuela estamos viviendo un antagonismo. Y ese antagonismo es muy importante porque la democracia que surgió en 1958 realmente hizo cosas muy buenas. Yo creo que nadie la ha defendido en todos sus verdaderos logros, ni siquiera sus líderes la supieron defender. Y esto hace que la gente se mostrara insatisfecha y esa insatisfecha, en lugar de llevar a una mayor igualdad de oportunidades y de derechos que todo el mundo tenía en mente, pero que la gente no percibía, muchos grupos no percibían, entonces fueron realmente conquistados por un esquema de confrontación de antagonismo. Y ese esquema de confrontación por antagonismo, inclusive por la vía de la competencia, que son las elecciones, llega al poder. Y desde el poder ha llegado a querer permanecer todo el tiempo para hacer su verdad, que su verdad sea aceptada. Y porque realmente Venezuela tiene una tradición democrática de varias décadas de democracia, realmente hay grupos muy importantes que no aceptan la situación de una imposición de una verdad y entonces luchan desde la confrontación por conflicto, tanto por el derecho de oportunidades y el derecho y los derechos de igualdad, la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Cuando nosotros vemos esto, vemos que en la actualidad hablar de una guerra civil creo que no es el hecho. Creo que estamos hablando de un sistema que se quiere imponer, que quiere imponer su verdad sobre todo el mundo. Pero resulta que hay grupos muy importantes que siempre han estado desde el 30 y pico por ciento hasta más del 50%, y no tengo los datos últimos de cuánto sería la oposición en el país, que quieren volver a una confrontación por conflicto. Los venezolanos
creo que estamos preparados para una confrontación por conflictos. Y realmente hemos tenido muchos logros en la igualdad, en la lucha y en el trabajo por la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Por supuesto, no era para satisfacer y todo el mundo estuviese satisfecho, pero era el escenario especial para que se diera el ciclo, se dieran los competidores, se dieran los ganadores entre sí cooperaran, se diesen cuenta que en esa cooperación con muchos perdedores no funciona, dieran oportunidades para la recuperación de perdedores y entonces entrar con la equidad en la búsqueda permanente de la paz. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Yo reafirmo que yo lo hago desde mi posición ideológica, que repito, y si quiere ver nuevamente, o si no lo ha visto, vea, le recomiendo que vea la bitácora de crisis número 1, en donde explicamos qué es la ideología para nosotros, y en la que yo asumo una posición renovadora, no revolucionaria, no conservadora ante los cambios, en donde asumo que soy una persona conviviente, que me importa la individualidad, la mía y la de los demás, y que tenemos la capacidad para hacer grupos y que esta liga entre individuo, en este caso ciudadano, y grupo, el ciudadano fortalece a los grupos a los cuales pertenece y los grupos le dan poder y esa es una dinámica que lo vemos todos los días en forma evidente en casi todas partes del mundo y que finalmente soy un hombre que me catalogo entre ser pragmático y ser dogmático como un hombre práctico que a través, en mi caso, de estas comunicaciones quiero conseguir soluciones antes que plantear conflictos. Y que esa ideología es la que me hace pensar entonces que nosotros, los venezolanos, estamos entrenados para la confrontación por conflicto, que el conflicto no hay que huirle, que cada vez debemos buscar mayores niveles de igualdad de oportunidades e igualdad de derechos y que en esa mezcla de igualdad de derechos, como lo plantea una ideología muy extrema, o la igualdad únicamente de oportunidades, que lo plantea otra, creo que la ideología de la sustentabilidad, ser renovador, conviviente y práctico, nos recomienda entonces que nosotros cada vez luchemos por tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que esa es una sociedad que podemos lograr. Esa es la situación actual. No debemos caer en el antagonismo, no debemos ser antagónicos. Mi verdad no debe neutralizar tu verdad. Mi verdad puede dialogar con tu verdad a ver si obtenemos una mejor verdad. Y si tu verdad es mejor que la mía, me convences. Y si mi verdad tiene más aspectos de realidad que la tuya, te logre convencer. Esto es bitácora de crisis. Lo estamos haciendo y hoy es fecha viernes 28 de febrero de 2014. Será hasta el próximo encuentro de bitácora de crisis.